La paz esté con ustedes. Es un gusto y una alegría nuevamente dirigirme a través de este medio con la única finalidad de seguir creciendo espiritualmente. Hemos ido avanzando en este proceso de crecer, de aprender cómo ir madurando en nuestra vida interior, en nuestra vida espiritual, que es una de las partes más olvidadas que el ser humano desgraciadamente ha dejado en un segundo término. Nos hemos preocupado más por las cosas del mundo, nos hemos preocupado más por las cosas materiales, la economía, la estabilidad, el bienestar físico, etcétera. Y no es que esté mal esta parte importante del ser humano, pero sí está mal olvidarnos de la otra parte, tal vez la más importante, que es la espiritual, por una simple razón. Esta parte espiritual nos va a llevar a la trascendencia, a trascender, y esa parte no podemos olvidar en nuestra vida. Hay muchísimos métodos, muchas formas de crecer espiritualmente. Incluso hay muchísimas religiones que te ofrecen estilos, filosofías, modos de crecer espiritualmente. Somos cristianos, a nosotros nos conduce, nos encausa esta vida espiritual nuestro Señor Jesucristo. Así es que pues a través de Él hemos ido aprendiendo y sobre todo a través de su bendita palabra que nos ha dejado, hemos ido aprendiendo cuál es el camino, cuáles son los modos que nos van a llevar a tener la talla o llegar un día a la talla de Jesucristo. Esto es un ideal, esto es un sueño, pero que no podemos perder de vista porque ese es el camino de la santidad al que nos invita Jesús. Y en medio de nuestras caídas, de nuestros errores, de nuestras debilidades humanas que tenemos que seguir en esta lucha constante de todo tiempo. Para eso necesitamos, lo primero que tenemos que tener, el punto de partida, es la fe. Tenemos que aprender a tener una fe que vaya en crecimiento todos los días y que esta fe nos tiene que llevar a creer que hay un ser superior con el cual tenemos que entablar una bonita relación. Entabla una bonita relación con nuestro Dios. Entabla una bonita experiencia con Jesucristo y eso solamente se logra a través de una vida de oración. Tenemos que orar a tiempo y a destiempo. Tenemos que orar, que significa hablarle a Dios, que con nuestras propias palabras, de acuerdo a lo que estamos viviendo en este momento, pero también podemos rezarle a Dios a través de frases, lecturas bíblicas, salmos, que la palabra de Dios nos regala y que a través de ella también podemos seguir haciendo las nuestras, todas esas frases, esas oraciones, y también podemos rezarlas para crecer en nuestra vida espiritual y que esta experiencia con Dios vaya madurando día a día en nuestra vida. La última cápsula que tuvimos, veíamos cómo aprender a orar, los pasos para poder aprender, cómo poder sacar un fruto, un compromiso de la palabra de Dios. Y decíamos que el punto de partida era tener un texto bíblico, seleccionarlo con anterioridad, ya sea que fuese a través de leer los evangelios, empezando por el Evangelio de Mateo, después Marcos, Lucas y Juan, pero también podíamos leer algunas otras cartas, como por ejemplo la carta a los Colosenses, que es una carta muy corta de 4 capítulos que yo te recomendaba a que tú tomaras como punto de partida para tu oración, puesto que nos presenta algunos elementos que nos van a ayudar a crecer en nuestra fe. Y a partir de este texto o a partir de la palabra de Dios, comenzar a desmenuzarla, a meditarla a través de ciertos pasos simples, como era leer el texto, después comprender el texto, lo que dice el texto, tres, qué me dice el texto a mí, ¿verdad? ¿Con qué me confronta? ¿A qué me invita? ¿A dónde me lleva? ¿Qué es lo que pretende a mí decirme la palabra? Para que entonces yo saque un compromiso, una tarea, un propósito que me pueda comprometer a trabajarlo durante el día. Y después de sacar el compromiso, el pequeño propósito, ahora vendría, ¿qué le digo a Dios con el texto? Es decir, terminar mi momento de meditación con una oración hacia Dios diciéndole del compromiso que asumo al leer el texto. Eso es lo que veíamos la cápsula pasada.
Pero ahora hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta también dentro del proceso de nuestro crecimiento espiritual, que es como una manera pedagógica, por así decirlo, de tener en claro y en cuenta lo que hemos meditado. Sacar una frase, eso es muy importante, lo que nos va a llevar a ir madurando en nuestra fe. Tenemos que sacar una frase y para eso necesitamos tener una Biblia personal. La Biblia personal nos va a ayudar muchísimo a que podamos hacer de ella pues cuanto querramos, siempre y cuando nos lleve eh, a madurar en nuestra fe, es decir, que podamos subrayar esa Biblia, que podamos separar los textos que nos han llamado la atención, que podamos tal vez marcar una frase que nos ha gustado y que podamos ir repitiendo durante el día y que nos va a ayudar para nuestra vida y nuestra oración personal, pero al mismo tiempo también nos va a ayudar para poder colaborar con otras personas. De tal manera que el día de mañana, cuando Dios te presente, te dé la oportunidad de que tú puedas compartir un mensaje, una palabra de aliento, un pequeño consejo a una persona, tú recuerdes que alguna vez Dios te dio el consejo a ti y que tú digas, yo recuerdo que en este texto, en este evangelio, algo me dijo Dios de esto y lo tengo subrayado, lo tengo marcado, lo tengo separado. Y puedes ir a ese texto y decir, sí, aquí está este consejo, esta enseñanza que Dios me dio a través de la palabra y que yo puedo compartirle a este amigo, a esta amiga, a este familiar que lo está necesitando. Qué importante es hacer una Biblia personalizada. Eso es lo que te quiero decir. Aprender a tener una relación personal con la palabra de Dios, que es tu palabra, que es tus sagradas escrituras, que es tu libro sagrado y que puedes andar trayendo para todas partes y que puede vivir contigo y que incluso puede ser este libro, esta palabra de Dios con la que te entierre en el día que tú dejes de existir de este mundo, porque esa palabra te acompañó durante toda tu vida. Y que este libro termine tal vez maltratado, que termine tal vez desgastado, que termine tal vez marcado, porque eso significó que alguien estuvo allí con ese libro, con esa palabra de Dios, con ese libro de vida, estuvo acompañando en los momentos fáciles, en los momentos difíciles, en los momentos de gozo, en los momentos de tristeza, allí estuvo. Y que tal vez con esta Biblia y en esta Biblia tú derramaste tus lágrimas, tal vez en esta Biblia tú, de tanto dolor y tanta tristeza, tal vez te dormiste te quedaste dormida en ella y por eso se doblaron las hojas, o tal vez porque de pronto, ante tanto gozo y tanta alegría y tanta felicidad, hiciste que la palabra de Dios se fuera desgastando porque era tanta tu alegría, era tanta tu necesidad, era tanta tu entusiasmo, que de pronto la sudaste y que esta Biblia con el paso del tiempo se desgastó y se maltrató. Pero hay algo muy importante que quiero que aprendas. El día que termine este libro, esta Biblia maltratada, usada y desgastada por ti, que la meditaste, que la rezaste, que la leíste, que la subrayaste, ese día tu vida no va a quedar tan maltratada, ni tan lastimada, ni tan rota como la palabra de Dios. Porque a diferencia de esto, a la inversa de esto, habemos muchos que terminamos con nuestra vida destruida, lastimada, maltratada y despedazada, porque jamás tuvimos la oportunidad de tener contacto con la palabra de Dios. Y las personas, las almas cristianas que no tienen un encuentro, que no tienen una cercanía, que no tienen un trato personalizado con la palabra de Dios, termina su vida desgastada, lastimada, rota y despedazada porque no tuvieron ese encuentro con la palabra. Atrévete a tener tu Biblia personal, atrévete a tener tu Biblia que sea solamente y exclusivamente para ti, donde tú rayes, donde tú subrayes e incluso puedes ir haciendo algo muy interesante que yo te aconsejo porque yo lo hago.
Cada que me gusta una frase en bíblica, un texto de la palabra, un versículo, entonces lo que yo hago es que paso ese texto, paso ese versículo en un pequeño folio, en una pequeñña hoja, y puede ser que ese versículo yo lo pueda pegar, no sé, en el refrigerador de mi casa, la puedo dejar en el buró antes de donde duermo, lo puedo poner en el espejo donde me arreglo, y de pronto voy encontrando un sinfín de textos bíblicos pegados por todas partes, o en un lugar donde yo hago oración, que es importante, ahí donde oras, donde rezas, puedes ir pegando esas frases bíblicas que te van a ir indicando, te van a ayudar a crecer, a memorizarlas y a tenerlas muy presentes en cualquier circunstancia de tu vida. Y eso hace que tu vida sea muy cercana a lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque recuerda que cada frase que leemos, cada propósito que sacamos de la palabra de Dios es un compromiso de vivirlo, de cumplirlo, de hacerlo vida en nosotros, hacerlo vida en nuestra vida. Así es que ahí tienes otro consejo más para aprender a orar, a tener esta relación con nuestro Señor, con tu Biblia personal, tu Biblia para ti exclusiva, porque también hay lugares, hay familias en donde de pronto podemos justificarnos y decir, es que en la familia tenemos una Biblia, somos 5, somos 6 y tenemos una sola Biblia y ¿para qué queremos tantas? Pues quiero decirte que eso no va a funcionar porque entre que es para todos, nadie la agarra. O porque tal vez que cuando tú la tienes, el otro la quiere. O porque tal vez tú la subrayaste y el otro se molesta. Entonces, la Biblia tiene que ser personal y tiene que ser la Biblia la única palabra, el único libro que te va acompañando durante toda tu vida y durante toda tu historia. Yo me he encontrado con muchas personas, generalmente cuando vamos a despedir a las personas que mueren, a la mayoría de las personas cristianas les colocamos algo en sus manos, sea un rosario, sea un crucifijo, sea una imagen, sea algo religioso. Y ahí me da tristeza porque conozco a veces a algunas personas y digo, este pobre hermano, ¿cuándo rezó el rosario? Esta pobre hermana, ¿cuándo leyó la Biblia? Este pobre hermano, ¿cuándo fue a la iglesia que se muere y le ponen un crucifijo en sus manos? Que no te pase a ti eso, que el día que tú mueras, el día que tú descanses, el día que pases a la trascendencia, lo que lleves en tus manos, ¿sabes qué va a ser? ¿Qué sería bueno que llevaras tus sagradas escrituras, tu palabra de Dios en tus manos y que tú la llevaras, como te lo he dicho, tal vez maltratada, tal vez desgastada, rayada, tal vez incluso llena de sudor, llena de lágrimas, ¿verdad? Pero que es tu historia, que es tu vida personal, que es todos tus éxitos, todos tus fracasos, todos tus retos, meditados, leídos, llorados, iluminados, allí en la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios va a contar tu historia de salvación personal el día que tú te encuentres con el Señor. Que el Señor nos dé ese gozo y esa alegría de tener nuestro libro personal de la palabra de Dios y que de ella vayamos haciendo una historia personal de salvación. Hermanos, un abrazo para todos, mis bendiciones.